Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo turco y, para ser honestos, a nivel internacional también. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y esa supuesta verdad que ha sorprendido sobre Kerem Bürsin. Ya saben cómo es esto cuando dos celebridades tan queridas y con una química tan evidente el público siempre está pendiente de cada movimiento. Y cuando se menciona una verdad que sorprende, bueno, la curiosidad nos puede a todos. Así que prepárense para un análisis detallado, para desentrañar los rumores y sobre todo, para entender qué es lo que Hande podría haber revelado y por qué ha causado tal revuelo. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí en este canal, siempre traemos la información más fresca y analizada para ustedes. Vamos a empezar. Para nadie es un secreto que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha capturado la imaginación de millones. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, se volvió objeto de innumerables especulaciones. Los fans, cariñosamente apodados Hande Kerem o Kerem Hande, esperaban con ansias cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, buscando cualquier indicio de que su relación profesional hubiera traspasado a lo personal. Y por un tiempo parecía que así era. Vimos fotos juntos, viajes, gestos de apoyo mutuo, todo un cóctel que alimentaba las esperanzas de sus seguidores de ver a esta pareja consolidada. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y los giros inesperados son parte del juego. El título de hoy, Hande Erçel sorprende la verdad sobre Kerem Bürsin y su esto es injusto, nos da una pista muy clara de que no vamos a hablar de un reencuentro romántico o de un nuevo proyecto conjunto en ese sentido. Parece que la verdad a la que se refiere Hande es algo que ella considera injusto, y esto, por supuesto, abre un abanico de posibilidades. ¿Se trata de un malentendido? ¿Una percepción errónea de la relación que tuvieron? ¿O quizás algo relacionado con la forma en que se manejó su separación o su vida posterior? La frase "esto es injusto" sugiere una decepción, un sentimiento de que las cosas no se han presentado de manera equitativa o veraz. Y cuando hablamos de Hande Erçel, una de las actrices más influyentes y admiradas de Turquía, sus palabras tienen un peso significativo. Analicemos las posibles interpretaciones de esta verdad que Hande podría haber revelado. Una de las hipótesis más fuertes gira en torno a cómo se ha percibido públicamente su relación o su posterior ruptura. A veces los medios y los fans tienden a crear narrativas que no se ajustan del todo a la realidad, y esto puede generar una presión o una imagen distorsionada que resulta injusta para las personas involucradas. Hande, al ser una figura pública tan observada, probablemente se ha sentido frustrada por ciertas especulaciones o por la forma en que se han interpretado sus acciones o las de Kerem. Podríamos estar hablando de rumores persistentes sobre el motivo de su separación, algo que nunca se aclaró oficialmente y que ha dado pie a muchas teorías. Quizás Hande siente que se han dicho cosas que no son ciertas sobre ella o sobre Kerem, y que esto les ha afectado de manera negativa. O tal vez la injusticia se refiere a cómo se ha manejado la imagen pública de ambos después de su ruptura, con especulaciones sobre nuevas parejas o rivalidades inexistentes. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, son personas con sentimientos y que merecen respeto en su vida privada. Otra posibilidad es que la verdad de Hande Erçel no sea directamente sobre Kerem Bürsin como persona, sino sobre la dinámica de las relaciones dentro de la industria del entretenimiento. A veces las presiones de la fama, las expectativas del público y la constante exposición pueden crear situaciones injustas. Tal vez Hande se refiere a cómo, después de una relación tan mediática, se espera que las cosas sigan un cierto guión, y cuando la realidad no se ajusta a él, se generan juicios o comentarios que no son justos. Es crucial considerar el contexto de estas declaraciones. Han surgido en una entrevista reciente. En una publicación en redes sociales. El medio y el tono en que se expresan estas palabras son fundamentales para entender su alcance. Si Hande ha sido enfática al decir "esto es injusto", es probable que haya habido un incidente o una serie de eventos que la han llevado a sentirse así. La clave está en dilucidar a qué se refiere específicamente esa injusticia. Por ejemplo, si analizamos el impacto mediático de su relación y posterior separación, hemos visto cómo cada uno ha seguido su camino.
Kerem ha tenido otros proyectos y se le ha relacionado con otras personas, y lo mismo ha sucedido con Hande. Sin embargo, la atención sobre su vínculo pasado sigue siendo alta, y a veces, las comparaciones o los comentarios retrospectivos pueden ser dolorosos o, como dice Hande, injustos. Pensemos en las veces que se ha intentado revivir la llama de su relación, especulando sobre reconciliaciones o sobre si aún se aman. Si Hande ha aclarado que algo es injusto, podría estar refiriéndose precisamente a esta insistencia del público y los medios en mantener viva una narrativa que ya no es la realidad. Es como si se estuviera viviendo en el pasado y no se permitiera a los artistas seguir adelante con sus vidas. Otro ángulo interesante es la posibilidad de que esta verdad se refiera a un aspecto más profundo de la industria. Quizás Hande se ha dado cuenta de ciertas dinámicas que considera desleales o poco éticas, y su comentario es una crítica velada a esas situaciones. Podría tratarse de cómo se manejan las carreras, las oportunidades o incluso la forma en que se trata a los actores en ciertas circunstancias. Sin embargo, dada la cercanía del título a sus nombres, lo más probable es que la verdad tenga relación directa con Kerem Bürsin y la forma en que se ha construido la percepción de su historia juntos. La sorpresa que menciona el título sugiere que lo revelado podría ser algo inesperado para el público, algo que rompa con las expectativas o las ideas preconcebidas que se tienen sobre ellos. Es importante mencionar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública y la realidad a menudo toman caminos diferentes. Los fans se enamoran de la química que ven en pantalla y a veces, esa ilusión se proyecta en la vida real de una manera que puede ser abrumadora para los propios artistas. Hande, como profesional y como persona, tiene todo el derecho a expresar su sentir cuando percibe una injusticia. ¿Y qué hay de Kerem Bürsin? ¿Cómo reacciona él a estas posibles declaraciones? Si bien no tenemos su perspectiva directa en este momento, podemos inferir que si Hande habla de una verdad y una injusticia relacionada con él, es probable que sean temas que él también haya experimentado o vivido de alguna manera. La forma en que los actores manejan la atención mediática y las expectativas del público es un desafío constante. La frase "esto es injusto" puede implicar que Hande siente que se ha juzgado a Kerem o a su relación de manera equivocada, o que se ha malinterpretado alguna situación que los involucra. Podría ser un llamado a la empatía, a comprender que detrás de las cámaras y las redes sociales, hay personas reales con sus propias experiencias y sentimientos. Para concluir este análisis, la verdad que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin, y que ella considera injusta, probablemente se relaciona con la percepción pública de su relación pasada y las expectativas que el público ha mantenido sobre ellos. Podría ser una defensa de la realidad frente a las idealizaciones, una crítica a la forma en que se han manejado los rumores o una llamada a la comprensión de que las vidas de los famosos también tienen sus complejidades. Lo que es seguro es que Hande, al ser tan querida, sus palabras tienen el poder de generar reflexión y debate. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado desentrañar la posible verdad que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin y el sentimiento de injusticia que la acompaña. Hemos explorado diferentes ángulos, desde la percepción pública y los rumores hasta las posibles dinámicas de la industria del entretenimiento. Lo que queda claro es que las celebridades, a pesar de su fama, son personas que también experimentan decepciones y frustraciones, y Hande ha decidido alzar su voz para expresar su sentir. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que esta discusión les haya parecido interesante e informativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que sea la verdad a la que se refiere Hande? ¿Creen que el público a veces es injusto con las celebridades? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones justo aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.